En esta segunda parte de la clase sobre el manejo de la vía aérea, vamos a revisar el resto de los temas que nos quedan pendientes. Brevemente, para recordar, habíamos revisado sobre algunos fundamentos sobre el manejo de la vía aérea, sobre todo en cuanto a fisiología, anatomía y también revisamos algunos conceptos importantes, sobre todo las complicaciones. La complicación más grave durante el manejo de la vía aérea es un paro cardíaco que puede llevar a una encefalopatía anóxica y que a manera de introducción les había mencionado un caso clínico que me tocó a mí de un paciente con una obesidad mórbida que luego de varios intentos repetitivos de abordaje de la vía aérea no se logró, entra en paro cardíaco, hubo necesidad de realizar una traqueostomía de emergencia y sobre esta emergencia se continuó haciendo la maniobra de resucitación cardiopulmonar y luego de más de 20 minutos finalmente se logra introducir una cánula de traqueostomía, pero lamentablemente el paciente quedó con secuela de encefalopatía anóxica y finalmente falleció, estableciendo una demanda médico-legal. También revisamos la parte de evaluación anatómica de la vía aérea, resaltando los criterios para predecir de que existe una vía aérea difícil. Hablamos de que cuando vamos a hacer una laringoscopía directa, lo que buscamos es una excelente visión, permitiendo valorar todas las cuerdas vocales, tanto las falsas como las verdaderas, la epiglotis, el reborde cartilaginoso y así como las estructuras de la vía aérea más superior. Revisamos el concepto de la clasificación en Mallampati y también algunas distancias importantes de predicción de dificultad, como sería la distancia que existe desde el mentón hasta el hueso hioides, desde mentón hasta el cartílago tiroides y desde mentón hasta la escotadura external. También vimos la importancia de una excelente apertura interincisivo y también la capacidad de un paciente de protruir la mandíbula. Eso se evalúa mediante el intento de mordida del labio superior con los incisivos inferiores. Todos esos parámetros se utilizan para evaluar qué tan difícil va a ser el abordaje de la vía aérea. También analizamos en cuanto a técnicas, sobre todo la técnica estándar, cuáles son los dispositivos más básicos que debemos de contar para realizar el procedimiento de la intubación. También analizamos las diferencias que existen entre las hojas de McIntosh y las hojas de Miller. Bien, entonces, haciendo este muy rápido repaso de lo que revisamos en la primera parte, continuamos entonces hablando de que para el abordaje de la vía aérea existen dos escenarios. Un escenario muy fácil, que es el paciente que no tiene marcadores de vía aérea difícil y que estamos haciendo el procedimiento de la intubación endotraqueal en un ambiente totalmente controlado. El escenario ideal sería una intubación endotraqueal en sala de operaciones, en donde el paciente está adecuadamente monitorizado, tenemos todo a mano y por el otro lado está el paciente acostado en una mesa quirúrgica que no tiene respaldar, entonces no nos estorba. Por el otro lado, podemos encontrar escenarios de dificultades técnicas y a veces bastante caóticas. Para esta situación, tenemos que analizar el escenario número 2. El escenario número 2 sería el manejo de la vía aérea difícil. Vamos a analizar con ejemplos de casos clínicos de vía aérea difícil y al final vamos a ver que para cada caso
se le planteó una opción técnica para resolver esos casos de dificultad. ¿Cuáles son los marcadores de una vía aérea difícil? Existen diferentes parámetros, por ejemplo, una apertura inadecuada de la boca. Habíamos visto de que la distancia interincisivo es fundamental. Una manera para corroborar si la apertura es adecuada o no para el tamaño del paciente sería pedir que abra la boca lo más que pueda y luego con los mismos dedos del paciente hacer una medición. Si existe 3 traveses de dedo, probablemente la apertura es apropiada para el tamaño del paciente. Otro marcador de dificultad para la intubación es la micrognatia. Esto es porque cuando tenemos una mandíbula relativamente pequeña, se nos dificulta bastante la laringoscopía. Otro marcador de vía aérea difícil es la incapacidad para la extensión del cuello. Esto es fundamental porque la extensión del cuello permite alinear uno de los 3 ejes para realizar una laringoscopía directa con facilidad. Habíamos visto de que existen 3 ejes que tenemos que alinear. Sería el eje de la boca, el eje de la faringe y el eje de la laringe. Esos 3 ejes en condiciones anatómicas normales no se encuentran alineados y se necesita ciertas maniobras para que se alinee lo más que se pueda. Una de esas maniobras sería la extensión cervical, que junto con la laringoscopía podemos entonces alinear estos 3 ejes y permitir ver la apertura glótica. El paciente obeso es un marcador muy importante para intubación difícil, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino que también desde el punto de vista de la velocidad de desaturación. Habíamos visto previamente de que existe un concepto que se llama el tiempo de apnea segura, que es el tiempo en que el paciente deja de respirar cuando paralizamos hasta el momento en que logramos intubar la tráquea del paciente y de esta manera reiniciar la ventilación. En una persona completamente normal que ha sido previamente desnitrogenado puede tolerar este tiempo de apnea hasta alrededor de unos 10 minutos. Pero en los pacientes obesos, este tiempo se puede acortar a pesar de una desnitrogenación apropiada a un periodo de menos de 4 minutos. La macroglosia, por supuesto, es un marcador de intubación difícil, porque la lengua establece una relación con respecto al tamaño de la cavidad oral. Esta es la clasificación de Mallampati. Cuando la lengua es muy grande, aumenta muchísimo la dificultad porque vamos a tener un grado elevado de la clasificación de Mallampati. Cuando hacemos una laringoscopía y no vemos la epiglotis, o sea, esto es el concepto de Corman-Lihan clase 4, vamos a tener mucha dificultad para poder insertar el tubo endotraqueal. Igualmente, una boca pequeña es la analogía de una macroglosia. Entre el tamaño de la lengua y el tamaño de la cavidad oral se establece una relación, ya sea porque la lengua es muy grande o cuando la boca es muy pequeña. Los pacientes que tienen cuello musculoso, corto y grueso son difíciles de maniobrar, sobre todo porque no permite una extensión del cuello. Los pacientes que tienen incisivos prominentes, lo que va a provocar es una menor distancia interincisivos. Cualquier paciente que tenga una cicatriz de traqueostomía es automáticamente un paciente de vía aérea difícil, porque alrededor de la zona de la traqueostomía se puede producir una cicatrización retráctil que puede dificultar el paso del tubo endotraqueal. Igualmente, esa cicatriz de traqueostomía pudo haber sido la secuela de una traqueostomía de emergencia en una intubación anterior. Los pacientes que tienen sangrado en la boca, nariz o faringe dificultan muchísimo la intubación endotraqueal porque reduce la claridad de la visión. Igualmente, cuando no podemos visualizar la epiglotis, así como los cartílagos aritenoideos, eso significa que la
apertura glótica está muy anterior y hace que la dificultad para la intubación endotraqueal sea bastante acentuada. Ni qué decir cuando se trata de un paciente combativo. Por eso es que para la intubación endotraqueal, en condiciones ideales, debemos de suministrarle una anestesia general, así como una parálisis neuromuscular profunda. Vamos a ver algunos casos de intubación difícil. Primer caso, vemos unas manos. Alguien podría preguntar, ¿y qué tiene que ver unas manos con dificultad para una intubación endotraqueal? Si lo que nos interesa sería la vía aérea, no las manos. Sin embargo, este es un caso clínico típico de que para evaluar las cosas tenemos que ver la globalidad. Se trata de una paciente con una artritis reumatoidea. Observen ustedes la grave deformidad de las articulaciones. Estos pacientes se asocian con dificultad en la intubación endotraqueal porque tiene una inestabilidad cervical. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoidea se caracteriza por una inflamación de las serosas y una de las serosas más importantes sería el ligamento que permite mantener la estabilidad del proceso odontoide que pertenece a la vértebra número 2. O sea, aquí estamos relacionando atras con axis. Atras con axis. Atras es C1, axis es C2. Y el proceso odontoide de C2 vendría siendo como el cuerpo de la vértebra C1 de atras. Y para mantener in situ existe un ligamento transverso que mantiene el proceso odontoide estable como si fuese un pseudo cuerpo vertebral de C1. En paciente con artritis reumatoidea, este ligamento se inflama y se puede dañar o romper. Y la ruptura genera entonces una inestabilidad de C1 sobre C2. El concepto que tenemos que llevar es que la artritis reumatoidea es una inflamación de las serosas y el ligamento pertenece también a este tipo de tejido conectivo y se puede romper y consecuentemente se puede inestabilizar la articulación C1 y C2. Esta inestabilidad cervical lo que va a provocar es una subluxación del proceso odontoides sobre el eje de la vértebra C1. O sea, lo que se da es una subluxación atlantoaxial C2, C1. Esa es la inestabilidad cervical con subluxación de C1, C2. ¿Y cuál es la manifestación radiológica? La manifestación radiológica lo vemos acá. En condiciones normales, en una placa lateral de cuello, podemos observar un pequeño espacio. Ese pequeño espacio se llama la distancia atlanto-dental anterior. Esta distancia en condiciones normales debe ser menor de 5 milímetros. Menor de 5 milímetros. Pero acá, por ejemplo, vemos un caso en donde la distancia atlanto-dental anterior está relativamente normal, pero esta radiografía se tomó en extensión cervical. En los pacientes con artritis reumatoidea, la distancia atlanto-dental anterior se incrementa y se incrementa muchísimo más cuando se pide al paciente que haga una flexión. Por eso, para evaluar la estabilidad cervical de un paciente con artritis reumatoidea, se debe tomar la radiografía lateral de cuello, primero en posición neutra, segundo en extensión y lo más importante, en flexión. Observe cómo este mismo paciente que tiene una artritis reumatoidea, al pedir que haga una extensión cervical, esta distancia atlanto-dental anterior se ha ensanchado.
Está ensanchado, compatible con una subluxación atlantoaxial. Acá podemos ver la diferencia entre medir la distancia atlantodental anterior, que debería ser en condiciones normales menor de 5 milímetros. Observe cómo durante la radiografía lateral en posición neutra, esta distancia atlantodental anterior es de 0.22 centímetros, mientras que cuando se pide al paciente que haga una flexión, la distancia atlantodental anterior se incrementó a 0.61 centímetros, es decir, compatible con una subluxación atlantoaxial. Esto indica de que tiene una columna cervical inestable. Y en grados ya más avanzados podemos observar cómo en otro paciente con una artritis reumatoidea se produce literalmente una angulación de la columna cervical en su unión bulbo-espinal. Observe acá marcado cómo literalmente el bulbo está angulado con respecto al inicio de la médula cervical con compresión posterior. Es importante mencionar que muchas veces podemos observar una inestabilidad cervical sin acompañarse de déficit neurológico, o como en este caso, que claramente hay una compresión de la médula espinal cervical alta que se acompaña de déficit neurológico, y es mandatorio en este caso realizar una instrumentación para la corrección del problema. Otro ejemplo de vía aérea difícil es en este caso. Este paciente tuvo un accidente vehicular, tuvo fractura a nivel de el hueso occipital y produjo un fragmento o una esquirla bastante peligrosa. Está con una tracción esquelética para evitar la movilidad del cuello, y observen ustedes la tomografía en reconstrucción 3D. El paciente tuvo una fractura de la escama occipital, y uno de los fragmentos, vea qué peligrosamente se protruyó hacia el foramen magno. ¿Y qué es lo que hay acá? Lo que pasa acá es el tallo cerebral. Obviamente, si este fragmento secciona el tallo cerebral, el paciente irremediablemente va a fallecer. Acá en otra proyección podemos ver cómo este fragmento tiene forma literalmente de una hoja de bisturí. Si nosotros manipulamos de manera poco gentil el cuello del paciente, este fragmento o esquirla puede perfectamente transeccionar el tallo con la muerte del paciente. Este paciente lo tuvimos que hacer una intubación endotraqueal utilizando un broncoscopio flexible, y dichosamente no hubo ninguna complicación. Fue sometido a la cirugía, que fue remover este fragmento. Vean ustedes, este fue la esquirla que se le sacó, y dichosamente no hubo daño ni de la médula cervical ni del tallo cerebral, y el paciente se recuperó desde el punto de vista quirúrgico y se mantuvo neurológicamente íntegro en todo momento. Este es otro ejemplo de vía aérea difícil. Observe cómo esta paciente tuvo antecedente de una mandibulectomía como consecuencia de un cáncer epidermoide, y se le hizo la mandibulectomía, y vea cómo quedó el tamaño de la boca, quedó prácticamente en forma de un pescado. Y esta paciente fue sometida luego a radioterapia, y toda esta zona, como consecuencia de la radioterapia, quedó completamente acartonada, muy dura, muy rígida, muy tiesa, y además muy edematosa. Y había que intubar para someterla nuevamente a una cirugía para hacer una resección de esta zona compatible con una necrosis secundaria a radiodermitis y recidiva tumoral.
hubo necesidad de realizarle una intubación bastante laboriosa, ya que aquí tenemos otro caso, otro paciente que fue sometido a una mandibulectomía y ahora se necesita una reintervención por recidiva tumoral. Y vea que prácticamente no tiene mandíbula. Esos pacientes que tienen toda la anatomía completamente distorsionada y además como tiene secuela de una radioterapia, los tejidos son muy duros, son muy friables, sangra fácilmente y se encuentra edematosos. O sea, todos estos pacientes son de vía aérea difícil o muy difícil. Acá tenemos otro ejemplo de vía aérea difícil. Este caso corresponde a un carcinoma indiferenciado de tiroides. Vean ustedes cómo tiene una masa bastante grande, de consistencia prácticamente pétrea, y habría que hacerle el procedimiento quirúrgico. Y se puede apreciar cómo en una radiografía de cuello, la columna aérea de la tráquea quedó completamente desplazada hacia el lado derecho como consecuencia del efecto compresivo del tumor. Y probablemente algunos de ustedes habrán visto esta noticia de una paciente de 66 años que fue sometida a una cirugía de tiroides. Esta paciente de 66 años fue operada de un bocio gigante de tiroides. Eso fue en el año 2019. Eso fue en el Hospital Calderón Guardia. Cuando me di cuenta de este caso, vean ustedes, es como impresionante, ¿no? Ver a alguien con una tumoración de esta magnitud y tenía décadas de estar lidiando con este problema. Sin embargo, por temor, ella nunca se dejó operar. Hasta que de un año para acá, la tumoración no solamente le está causando un efecto compresivo muy importante, sino que además estaba ya con comportamiento de óseo hiperfuncionante. De hecho, la paciente perdió más de 20 kilos como consecuencia de este estado de hipertiroidismo. Cabe mencionar que el tamaño de la glándula tiroides no necesariamente correlaciona con la hiperfunción. Hay pacientes que tienen bocio muy grande y puede tener incluso hipotiroidismo. Observen ustedes el tamaño de la masa. Prácticamente tiene el tamaño de la cabeza de la paciente, ¿verdad? Y eso ella la tenía desde hacía décadas. Es increíble cómo todavía vemos este tipo de casos. Y vean ustedes, en una fotografía lateral, vean la tumoración, ¿verdad? Vean, es un tumor bastante grande que literalmente cuelga, y también una paciente bastante adelgazada con pérdida de masa muscular como consecuencia del estado de hipertiroidismo que ella estaba cursando. Entonces, ante esa situación clínica, había que hacer la resección de la tumoración sí o sí. Y ahí incluso salió en un reportaje de CR Hoy. Ella es madre de 14 hijas. Fue sometida a esta cirugía y la tumoración pesó 1.729 gramos, o sea, casi 2 kilos. Y este problema lo tenía desde los 13 años de edad. Y ella se dejó crecer hasta que ya el tamaño del tumor le estaba causando dificultades para tragar y para respirar. Y en los últimos meses incluso hubo necesidad de darle terapia antitiroidea porque la paciente estaba ya con francos síntomas de hipertiroidismo. Dichosamente, la paciente se le logró extirpar completamente la tumoración, se le completó con una traqueostomía, tuvo una evolución bastante, pero bastante complicada, pero finalmente la paciente fue egresada en condiciones muy satisfactorias del hospital luego de casi
un mes de internamiento. Este es el momento justo en que nosotros le estábamos haciendo la intubación endotraqueal, que también por la monstruosidad de esta tumoración causaba un desplazamiento de las estructuras internas y fue una intubación relativamente difícil. Intubamos a esa paciente utilizando un videolaringoscopio. Bien, vamos a hacer un repaso de cuáles son las opciones que tenemos para una intubación difícil. Podemos recurrir a uso de estiletes y guías, usar una pinza de McGill, utilizar máscara laringea o una intubación nasotraqueal a ciegas o una intubación con un videolaringoscopio o con un broncoscopio flexible. También podemos hacer una intubación retrógrada con guía de alambre o hacer el abordaje mediante cirugía. Puede ser una cricotiroidotomía o una traqueostomía que puede ser ya sea quirúrgica o percutánea por dilatación. Vamos a ver cada una de estas opciones con ejemplos. Lo primero y lo más sencillo, el uso de un estilete, también se le conoce como guía, y en algunos libros lo va a encontrar como mandril. La utilidad de estos dispositivos consiste en dos cosas. Número uno, permite ferulizar el tubo dándole rigidez. Y número dos, permite darle la curvatura adecuada para la punta del tubo endotraqueal. Con el uso de un estilete, nosotros podemos ahorrar bastante esfuerzo para intubar a los pacientes que tienen dificultades anatómicas. Previamente les había mencionado de que el uso de una guía puede facilitar la intubación en prácticamente un 50%. También nosotros podemos manipular la punta del tubo endotraqueal en el momento de la inserción con un dispositivo que se le conoce como la pinza de McGill. La pinza de McGill tiene esta forma, que es una pinza que sirve para agarrar la punta del tubo y direccionarlo hacia la apertura glótica. Esta es la forma de la pinza. Se debe manipular la pinza con la mano derecha. No se puede manipular con la mano izquierda. También es obvio pensar que tiene que ser con la mano derecha porque el laringoscopio lo estamos manipulando con la mano izquierda, ya que el diseño de la curvatura solo permite ser utilizado con la mano derecha. Acá podemos ver una ilustración de la utilidad de este dispositivo. Con la mano izquierda sostenemos el laringoscopio y con la mano derecha manipulamos la pinza de McGill. Acá estamos prensando el tubo endotraqueal para empujarlo o direccionarlo hacia la apertura glótica. Es importante tener cuidado con este dispositivo, la pinza de McGill. ¿Por qué? Porque muchas veces, probablemente por falta de entrenamiento, agarramos con la pinza el balón hemotaponador y como la punta de esta pinza tiene unas rugosidades o relieves, se puede perforar el balón hemotaponador. Entonces, importante a recordar que la pinza McGill puede romper el balón neumotaponador si agarramos directamente encima del balón neumotaponador. Es imprescindible tomar el tubo endotraqueal con la pinza de esta forma, detrás del balón neumotaponador, nunca el balón neumotaponador. Y tampoco se agarra directamente la punta. ¿Por qué? Porque si agarramos directamente la punta, no podemos direccionarlo hasta la apertura glótica. Por ende, el sitio apropiado, recomendable para agarrar el tubo endotraqueal es ligeramente por detrás del balón neumotaponador. Otra opción para el manejo de la vía aérea difícil, aunque también nosotros utilizamos con bastante frecuencia la máscara laringea para procedimientos quirúrgicos de corta duración, pero en pacientes que
han tenido dificultades para una intubación endotraqueal, la máscara laríngea es de suma utilidad. De hecho, la introducción de la máscara laríngea ha cambiado la seguridad en cuanto al abordaje de la vía aérea. Este dispositivo fue introducido por este anestesiólogo británico, el doctor Archie Brain. El doctor Archie Brain fue hijo de unos diplomáticos británicos que estaban en Japón. Nació en Japón, pero luego regresó a Inglaterra y ahí se graduó como anestesiólogo. Y vean cómo atrás de él hay un montón de modelos de máscaras laríngeas de diferentes diseños. Estas máscaras laríngeas fueron los distintos modelos que él utilizó hasta que finalmente lo perfeccionó y se introdujo en la práctica clínica a principios de los 90. ¿Cómo fue que el doctor Archie Brain diseñó este dispositivo? Básicamente lo que hizo fue chorrear yeso en la cavidad de los cadáveres y luego sacaba el molde para ver la anatomía. Era en una época en que no existía la tomografía en 3D. Hoy en día es muchísimo más fácil porque inclusive se puede utilizar impresoras 3D para sacar un molde, pero estamos hablando de la tecnología de los 80s y 90s, no existía esta opción. Así es que utilizando yeso, él pudo sacar literalmente molde de la vía aérea superior y se dio cuenta de que haciendo un dispositivo con una forma y un reborde inflable, se puede hacer un sello alrededor de la apertura glótica. Esta máscara laríngea literalmente lo que hace es sellar alrededor de la apertura glótica y también la punta causa una obliteración del esfínter esofágico superior y de esta forma se logra ventilar a un paciente sin necesidad de una intubación endotraqueal, ya que el dispositivo no entra a la tráquea. Es un dispositivo que cae en la categoría de los dispositivos supraglóticos. Hoy en día hay máscaras laríngeas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Cada generación con mejoras. Por ejemplo, la incorporación de lúmenes para aspiración del contenido gástrico y también con diseño que permite intubación endotraqueal a través de una máscara laríngea. Acá vemos la técnica de inserción de la máscara laríngea. El paciente literalmente lo tenemos anestesiado y se introduce la máscara laríngea siguiendo 3 pasos. Primero insertamos la máscara laríngea en la boca del paciente. Acá se puede ver cómo está dentro de la boca del paciente. Se empuja contra el paladar duro. Eso sí, hay que estar bien lubricado para lastimar menos posible la mucosa oral. Luego profundizamos. Acá todavía no está en la profundidad adecuada. Toma la ruta hacia la orofaringe y si seguimos empujando, llega a un punto en que la punta de la máscara laríngea se ha metido hacia el esfínter esofágico superior y el reborde, cuando se infla, hace un sello alrededor de la apertura glótica. Observe que el dispositivo nunca entra a la tráquea, por eso se llama un dispositivo supraglótico. Y acá tenemos ya el dispositivo colocado con el reborde ya inflado. Observe cómo la punta se encuentra impactado contra el esfínter esofágico superior, haciendo un mecanismo de prevención para evitar la insuflación del estómago. Otro método de abordaje de la vía aérea es la intubación nasotraqueal a ciegas. Este fue el método que utilizamos para resolver el problema del paciente que tenía una anquilosis
temporomandibular. No podía abrir la boca. Consecuentemente, no se podía hacer una laringoscopía directa. Inclusive, tampoco sería la ruta posible para una intubación asistido con un broncoscopio, porque la apertura era de menos de 1 centímetro. O sea, el espacio que existe entre los incisivos superiores e inferiores todavía es demasiado pequeño para incluso pasar un tubo endotraqueal. Así es que lo que hicimos fue hacer una intubación nasal a ciegas. Y esto consiste en avanzar el tubo endotraqueal a través de la fosa nasal y mediante la auscultación, viendo el empañamiento y desempañamiento y también viendo la capnografía, nos damos cuenta si se metió o no hacia la tráquea. Hay una alta probabilidad de que si uno introduce esto a ciega, se va a ir al esófago. Pero por vía nasotraqueal, esta probabilidad es ligeramente más baja y luego de un par de intentos, finalmente logramos meter el tubo hacia la tráquea y de esa manera se logró resolver el problema de la vía aérea de este paciente. En los últimos años ha proliferado la tecnología de la videoasistencia. Así, en este caso, tenemos una máscara laríngea que tiene en la punta una cámara. Es una máscara laríngea de modelo C-Trash. Observe cómo se trata de una máscara laríngea convencional, pero tiene incorporado una camarita y una pantalla. Y así podemos entonces hacer una intubación utilizando este dispositivo. Vemos la punta de la máscara laríngea y podemos meter un tubo aquí a través de su canal. Tiene un canal de acero inoxidable y podemos entonces estar viendo en la pantalla si el tubo se fue por la posición correcta o no. Un modelo bastante más reciente son los videolaringoscopios. El más utilizado y es el que tenemos en el hospital es el videolaringoscopio marca GlideScope. Literalmente lo que tiene es un laringoscopio que tiene incorporado en la punta una cámara y así podemos estar viendo en tiempo real el procedimiento. Además, se puede ver a través de una pantalla, entonces varios observadores pueden estar presenciando el procedimiento. Además, permite grabar el procedimiento y de esta forma sirve de entrenamiento para los estudiantes y para los internos y residentes. Es un dispositivo bastante versátil, hay para uso pediátrico y también hay uso para adultos. Permite intubación endotraqueal en donde el escenario se presagia de que existe dificultades. Hoy en día, la intubación, por ejemplo, de los pacientes que tienen falla respiratoria por COVID-19, lo estamos haciendo con este dispositivo porque no tenemos que estar tan cerca de la boca y nariz del paciente, minimizando de esa manera de que en caso de un estornudo, en caso de el paciente haga algún tipo de pujo, que no salpique el rostro del anestesiólogo. Otro ejemplo es el laringoscopio AirTrack. Se trata de un dispositivo que no utiliza video. Lo que tiene es un juego de espejos, por eso es bastante más barato. Y lo que tiene es un canal donde se puede insertar el tubo endotraqueal. Acá podemos ver el tubo endotraqueal, vea, ahí está el tubo endotraqueal. Y está este tubo metido dentro de un canal, vea, aquí está el canal. Y en la punta está presente un espejo y ese espejo, mediante juego de vidrio, se puede ver acá en este
este ojo se puede visualizar la punta del dispositivo. En vista de que no utiliza tecnología muy costosa, eso significa que AirTrack es un dispositivo relativamente barato. Acá podemos ver el procedimiento realizado por un anestesiólogo. Literalmente visualiza la punta a manera como de un periscopio. Otro dispositivo para facilitar el abordaje de la vía aérea es este que se llama King Vision. Tiene en la punta una cámara y se puede apreciar aquí una pantallita pequeñita, como se ve acá. De aquí podemos estar viendo perfectamente la apertura glótica y de esta forma podemos hacer una intubación video asistida con bastante tasa de éxito. Otra alternativa para la intubación endotraqueal es el uso de la broncoscopía flexible. Existen dos tipos de broncoscopios. Un tipo de broncoscopio que es tecnología un poco más vieja es el fibrobroncoscopio, que lo que tiene son fibras ópticas, y lo que hace ese montón de fibras ópticas es conducir la imagen hasta el visor, y de esta forma se puede ver a través de el visor lo que está sucediendo aquí en la pura punta del fibrobroncoscopio. Se llama fibrobroncoscopio porque utiliza fibra óptica. Aquí estamos viendo la intubación de un paciente utilizando el fibrobroncoscopio. Pero en los últimos años, lo que ha permitido la tecnología es incorporar una forma de captura de imagen aquí en la punta que se llama el CCD. Es un dispositivo de captura digital y literalmente se parece a la cámara que tenemos en nuestros teléfonos. De hecho, es como si aquí en la punta estuviese incorporada una cámara de un celular, y esta información luego se transmite a través de cable a una pantalla. Vea que el videobroncoscopio tiene un puerto de succión, tiene también un puerto para inyectar, para lavar la punta del broncoscopio, y también tiene una parte que permite la maniobra de la punta para darle retroflexión o anteroflexión. Acá podemos ver un ejemplo. ¿Vea? Aquí estamos intubando un paciente. Un ayudante lo que hace es traccionar la mandíbula hacia arriba para aumentar el espacio retrolingual. Acá estamos viendo perfectamente la imagen. Aquí vean que se puede ver con mucha claridad la bifurcación. Aquí está la carina, aquí está el bronquio izquierdo, aquí está el bronquio derecho, los anillos traqueales, y sobre este broncoscopio montamos el tubo endotraqueal. Entonces lo que hacemos es deslizar el tubo sobre el broncoscopio. En vista de que no utiliza la tecnología de la fibra óptica, sino un dispositivo de captura digital, este método de broncoscopía se llama videobroncoscopía, o sea, un videobroncoscopio. Otra alternativa sería la intubación retrógrada. ¿En qué consiste este método de intubación retrógrada? Pues en lugar de hacer una intubación anterógrada, lo que hacemos es punzar en la membrana cricotiroidea acá, y avanzamos un catéter metálico retrógradamente, y luego sobre ese catéter deslizamos el tubo endotraqueal. Se va a meter siguiendo la misma ruta. El catéter es el mismo tipo de catéter que utilizamos para canalización de vía venosa central. Es un catéter Seldinger. Y de esta forma logramos intubar al paciente sin tener que hacer una laringoscopía.
desde arriba. Entonces, el primer paso es funcionar a través de la membrana cricotiroidea y nos damos cuenta que ha entrado porque utilizamos una jeringa que previamente se cargó con solución salina. Entonces, cuando entra a la vía aérea, se puede observar el burbujeo, significando de que ya estamos en la tráquea. Aquí estamos haciendo el procedimiento. Vea que la jeringa viene precargada con solución salina, apenas entra y aquí se ve el burbujeo. Y después de eso avanzamos una guía de Seldinger. Este va a salir por la boca, también se puede salir por la nariz. Aquí, por ejemplo, salió por la boca y aquí se puede ver de que estamos utilizando un dispositivo que es idéntico al que utilizamos para la canalización de una vía venosa central. El catéter metálico se llama la guía de Seldinger, es una guía metálica flexible. Y después de que ya tenemos la guía saliendo por la boca, ahora lo que hacemos es avanzar un dispositivo para estabilización. Este no es el tubo endotraqueal todavía. Entonces tiene una punta que es cónica, eso lo que hace es facilitar el paso entre las cuerdas vocales. Acá ya tenemos ese dispositivo que ya no puede avanzar en el momento en que hace tope en el sitio donde está entrando la guía de Seldinger hacia la vía aérea. Y sobre esta guía, ahora lo que hacemos es deslizar el tubo endotraqueal. Aquí podemos ver también un truco alternativo que en lugar de meter aquella guía de estabilización, podemos meter la guía de Seldinger por dentro de este orificio que habíamos dicho previamente que se trata de el agujero de Murphy. Y con eso deslizamos el tubo. Vean, aquí tenemos el extremo distal de la guía. Salió por la nariz, en este caso. Deslizamos el tubo endotraqueal sobre la guía la tenemos acá, y empujamos el tubo endotraqueal hasta sentir un tope. Obviamente, cuando sentimos el tope, no podemos avanzar más. ¿Por qué? Porque la guía impide que la punta del tubo se vaya distal. Entonces, una vez que ya está el tope, lo que hacemos es jalar la guía de Seldinger hacia afuera, lo retiramos y ahora sí, cuando la guía está afuera, podemos empujar el tubo ya hacia regiones más distales. Observen cómo hay que tener muchísimo cuidado a la hora de puncionar, porque tenemos de separación la membrana cricotiroidea de 1 centímetro, pero 9 milímetros más arriba podemos estar ya con el riesgo de puncionar las cuerdas vocales. Hay que tener muchísimo cuidado. Aquí la parte anterior del cartílago cricoide mide medio centímetro. Esta parte posterior mide muchísimo más, pero lo que nos interesa es identificar esta parte anterior. Y luego la separación entre cada uno de los anillos traqueales puede ser de 0.3 a 0.6 centímetros, dependiendo de la longitud de la tráquea del paciente. Acá tenemos el ejemplo. Vea que acabamos de meter el tubo endotraqueal, pero el tubo endotraqueal hace un tope aquí en la punta, y solamente cuando retiramos completamente la guía Seldinger es que podemos terminar de avanzar el tubo endotraqueal. Y esta es la consecuencia de este procedimiento. Es invasivo, pero es relativamente menos invasivo que una cricotiroidotomía o una traqueostomía, porque lo único que le queda al paciente es el sitio de la punción con una aguja 18. Otro ejemplo es el dispositivo de Levitan. Vea que es literalmente como un broncoscopio con una punta que tiene una cámara y fuente de luz. Y sobre este dispositivo se le monta el tubo endotraqueal. Se llama el dispositivo de Levitan porque fue
inventado por el doctor Richard Levitan, una autoridad mundial en el abordaje de la vía aérea. Él es un emergenciólogo experto en el manejo de la vía aérea. De hecho, ha venido aquí a Costa Rica a dictar unas conferencias. Este es el dispositivo de Levitan. Vea que el tubo se monta encima o dentro de este broncoscopio y vea cómo aquí está en la punta fuente de luz para iluminar, y lo que hacemos es visualizar a través de esta parte, así como está, igual como si fuese un laringoscopio tipo EarthTrack. Y lo que buscamos es ver esto. Aquí estamos viendo ya los anillos traqueales, ya estamos dentro de la tráquea, y después de ver esta estructura, lo que hacemos es deslizar el tubo endotraqueal y ya el paciente quedó intubado. Es una herramienta muy útil para hacer intubación en pacientes con vía aérea difícil. Y luego, cuando todo ha fallado, tenemos que recurrir a acceso quirúrgico. Y para ello existen dos opciones. Mediante la punción a través de la membrana cricotiroidea, y también cuando hacemos una incisión en la tráquea, o sea, una traqueostomía. Vamos a ver la primera opción. La primera opción es la cricotiroidotomía. Consiste en un abordaje a través de la membrana cricotiroidea. Aquí se puede observar cómo aquí se está haciendo una incisión en la membrana cricotiroidea, y luego de hacer esa incisión metemos una cánula para poder ventilar temporalmente. Cabe mencionar de que la cricotiroidotomía, en vista de que la cánula es relativamente pequeña, compra tiempo y puede durar aproximadamente unos 30 o 60 minutos antes de tener que tomar la decisión de hacer algo más definitivo. Pero por lo menos se trata de un plan para comprar tiempo, evitando que el paciente entre en hipoxia por incapacidad para la ventilación. Hoy en día, para realizar la cricotiroidotomía, ya existe unos sets especiales, como se ve acá. Vea que es un set especial para cricotiroidotomía. Viene con su bisturí, viene con sus jeringas, viene con el dispositivo de punción. Aquí se puede observar. Una vez que se punciona, entonces se deja esta cánula que se puede semejar a una cánula de traqueostomía, nada más que su diámetro es bastante más pequeño. Esto es obvio porque la membrana cricotiroidea es relativamente estrecha. Aquí se puede observar, en lugar de hacer una punción en sentido cefálico, como en el caso de la intubación retrógrada, en una cricotiroidotomía la punción se haría caudal, en sentido caudal. Inclusive hay sets de cricotiroidotomía de emergencia que literalmente es punzar y se avanza el dispositivo, como se ve acá. La cánula está montada en una aguja de punción. Cuando la cricotiroidotomía no es factible, entonces se puede recurrir a una traqueostomía. Aquí vemos ya una traqueostomía terminada. Sin embargo, para la traqueostomía que se realiza para vía aérea difícil, existe una brecha entre la teoría y la práctica. En la teoría todo es muy sencillo, se hace con toda la parsimonia, viendo las referencias anatómicas, no hay sangrado. En caso de que hubiera alguna dificultad, entonces a la par está un otorrino o es el mismo otorrino el que está realizando el procedimiento. O sea, la teoría es que la traqueostomía es un procedimiento relativamente sencillo, pero en la realidad son otros 100 pesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una traqueostomía en una vía aérea difícil.
que generalmente ya está en una situación de verdadera emergencia. Y es la razón por la cual vemos este tipo de realidades. La expectativa era que todo iba a ser fácil, sin sangrado, pero la realidad es esta. Observe cómo a este paciente se le realizó una traqueostomía de emergencia en salón. Literalmente lo bañaron con yodo y toda la carrera. Vea que la incisión que se le hizo en el cuello fue muy traumático. De hecho, ese paciente posteriormente fue llevado a sala de operaciones para hacer la hemostasia quirúrgica, porque el corre-corre hizo que terminara así. Entonces, las traqueostomías de emergencia usualmente son caóticas y no como se ve en los libros. Y con esto vamos a ilustrar algunas complicaciones que tenemos que evitar durante un abordaje de una vía aérea difícil. O sea, son 4 las tortas que tenemos que evitar. Número 1, el paro cardíaco. Número 2, la broncoaspiración. Número 3, el trauma de la vía aérea. Y número 4, aquí puse como signo de admiración y a la vez signo de pregunta. Evitar la necesidad de un acceso quirúrgico. Ahorita vamos a aclarar este punto de por qué le estoy poniendo un signo de admiración y a la vez un signo de pregunta. La primera torta que hay que evitar es el paro cardíaco. Para ello, nosotros tenemos que estar muy concentrados en mantener una saturación para evitar de que el paciente entre en hipoxemia crítica. La hipoxemia crítica se da cuando la saturación cae por debajo del 60%. A partir de este valor se puede evolucionar rápidamente a desaturaciones supercríticas o incluso a paro cardíaco por hipoxia cardíaca. Nosotros tenemos que estar muy preocupados por la hipoxemia, mas no es tan relevante la hipercamia. Muchas veces hipoventilamos al paciente durante esos periodos de manejo de la vía aérea crítica. Sin embargo, la hipercamia de 50, 60 o incluso 70 milímetros de mercurio no suele ser letal, pero la hipoxemia sí. ¿Por qué? Porque la hipoxemia lleva a hipoxia cardíaca y finalmente lleva a paro cardíaco. Otra torta que hay que evitar es el trauma de la vía aérea. Observe a este paciente. Finalmente se le logró colocar un tubo endotraqueal de tipo silicón con anillo de acero. Estos tubos se llaman tubos flexibles anillados. Sin embargo, vea el costo, con una fractura de un diente. Y lo que hablamos, el concepto de traqueostomía de emergencia. Vea este paciente, para realizar la traqueostomía de emergencia fue muy, pero muy traumática, con un sangrado importante. Entonces, la teoría para una traqueostomía es que es muy fácil, pero la realidad es que la traqueostomía de emergencia generalmente es muy caótica y hay que hacer las medidas necesarias para evitar hacer una traqueostomía de emergencia. Otra complicación que hay que evitar es la broncoaspiración. Usted ve cómo este paciente, después de intentos repetitivos, vea cómo se le distendió la cámara gástrica. Ahí perfectamente pudo haber entrado un par de litros de aire y esto genera un aumento de presión intragástrica. Y recuerde que tenemos un paciente que está inconsciente y paralizado. Eso significa que cuando hay una regurgitación como consecuencia de la hipertensión intragástrica, el paciente con total seguridad va a broncoaspirar. Y es importante ventilar a los pacientes con gentileza para evitar precisamente la insuflación de la cámara gástrica. Eso es lo que se le conoce como el neumogastrio. Evitar en lo posible el neumogastrio durante la intubación endotraqueal. ¿Cómo hacemos para evitar esas tortas? Bueno, existen guías de manejo para la vía aérea difícil. Una de esas guías
es de la Sociedad Británica de Anestesiología y tiene un capítulo que se llama la Sociedad de la Vía Aérea Difícil. De hecho, vean el logo de DAS, ¿verdad? O sea, Sociedad de Vía Aérea Difícil. La A es la simbología de las cuerdas vocales abiertas. Las guías de la DAS, lo primero que hace es enfatizar de que uno debe contar con varios planes, no uno, sino varios planes. Y además que esos planes sean seguidos de forma secuencial. Aquí tenemos los 4 planes: plan A, plan B, plan C y plan D. El plan A es el abordaje convencional, que es el intento inicial de intubación mediante la laringoscopía. Si esta ya fue exitosa, entonces ya se acabó el algoritmo. El paciente fue intubado. Pero si falla la intubación endotraqueal, tenemos que continuar con el plan B. Lo ideal es que el paciente con el plan A se le resuelva el problema de la vía aérea. De hecho, el plan A es la solución final de alrededor de un 90-95% de las vías aéreas en sala de operaciones. Fuera de sala de operaciones, este porcentaje es bastante más bajo. Entonces, si ya logramos intubar al paciente, se acabó el problema. Pero, ¿qué pasa si el plan A falla? O sea, que la laringoscopía directa no pudo lograr la intubación endotraqueal. Entonces, tenemos que ir un paso más abajo. Vamos a continuar con el plan B. El plan B se da porque el plan A ha fallado. ¿En qué consiste el plan B? Consiste en una intubación endotraqueal secundaria. Y para ello, la DAS recomienda utilizar una máscara laríngea. Una máscara laríngea. Si con la máscara laríngea nosotros logramos ventilar al paciente apropiadamente, entonces podemos o mantener la máscara laríngea o, porque ya el paciente está bien oxigenado, podemos pensar en continuar o completar la máscara laríngea con una intubación asistida por video, en este caso una broncoscopía flexible, y podemos meter el tubo a través de la máscara laríngea. ¿Qué pasa si el plan B también falla? Pero antes de continuar con el siguiente plan, tenemos que pensar en la necesidad siempre de mantener a los pacientes bien oxigenados. O sea, antes de seguir haciendo más y más intentos, debemos reoxigenar al paciente. Reoxigenar al paciente. ¿Qué significa esto? Que en lugar de seguir intentando nuevos procedimientos, lo que tenemos que hacer es parar y ventilar al paciente. De esta forma, rescatamos la oxigenación, mejoramos la saturación que puede estar ya en este momento entrando a valores críticos y así compramos tiempo para pensar y actuar y tomar otras decisiones. Recuerde que cuando tenemos el paciente con una saturación de 60%, va a tener pocos segundos antes de entrar a una desaturación supercrítica con bradiasistolia. Así es que esta fase de rescatar y comprar tiempo es fundamental. El paciente puede estar con saturación de 60%, lo rescatamos y lo tiramos nuevamente a una saturación de 99% y nuestra mente trabaja con más claridad y más tranquilidad cuando el paciente no está con desaturación crítica. Es muy importante tener en cuenta de que un operador poco experto no debe obsesionarse en introducir el tubo en la tráquea. ¿Por qué? Porque generalmente cuando pensamos en intubación endotraqueal, el objetivo es meter el tubo en la tráquea a como dé lugar, a como dé lugar. No importa cuántas veces, no importa cuántos intentos, el objetivo es meter ese tubo endotraqueal ahí y es donde aparecen las complicaciones. Más que intubación
del paciente, la prioridad más bien es optimizar la ventilación del paciente. Mientras tenemos el paciente con una ventilación adecuada, la saturación está normal, podemos hacer nuevos intentos, pero con mucha tranquilidad. Diferente sería si estamos haciendo un nuevo intento, pero el paciente que está ya con una saturación de 60 o 70%. Seguimos entonces con los planes. Si el plan B ha fallado, entonces continuaremos con otros planes. Hay que seguir hacia abajo con el plan C. Y ya aquí estaríamos pensando en opciones no convencionales. ¿Cuáles son esas opciones no convencionales? Podemos tener opciones como despertar al paciente, posponer la cirugía. Lo que pasa es que en un ambiente que no sea sala de operaciones, esta opción a veces no es posible. ¿Por qué? Porque el paciente está en una condición crítica, por ejemplo, con una neumonía muy grave y tenemos que intubarlo sí o sí. Aquí no podemos despertar al paciente para ver qué hacer. Hay que buscar la mejor manera para lograr la intubación de este paciente. Si seguimos más hacia abajo, llega un punto en que nosotros no podemos ventilar y no podemos intubar. Y aquí sí hay que tomar decisiones muy rápidamente, considerando incluso la necesidad de hacer una cricotiroidotomía, ya sea quirúrgica o una cricotiroidotomía percutánea. Es el concepto de la fase NINI, o sea, ni se pudo intubar ni se pudo ventilar. Y en esta fase NINI, generalmente todo corre muy rápido, muy deprisa, y es cuando aparecen las complicaciones más graves. ¿Por qué? Porque el paciente que está en la fase NINI ya provoca demasiado estrés hacia el intubador, hacia todo el equipo, y puede inducir a tomar decisiones poco acertadas o incluso maniobras bastante más violentas. Un ejemplo lo podemos ver acá. Este paciente terminó en una traqueostomía de emergencia y todo eso que vemos acá, eso se llama edema pulmonar post-obstructivo. Y vea la cantidad de aire que se le había insuflado por intentos de ventilar y normalizarle la saturación. Inclusive aquí ustedes pueden ver un objeto radiopaco. Este objeto es ni nada menos que un pedazo de diente que se había fracturado como producto de intentos repetitivos y traumáticos con la laringoscopía directa. Entonces, importante es que cuando todo ha fallado, estamos en la fase más grave de una vía aérea difícil, la fase NINI. ¿Qué significa la fase NINI? Ni se pudo intubar, ni se pudo ventilar. ¿Qué hacemos cuando estamos en una fase de NINI? Alguien muy torpemente diría, hagámosle una cricotirotomía, hagámosle una traqueostomía de emergencia. Pues eso es lo que recomiendan las guías. Sin embargo, ya habíamos mencionado de que tanto la crico como la traqueostomía de emergencia, hay una brecha muy importante entre los dibujos bonitos que aparecen en los libros y el escenario de carnicería en la vida real, con muchísimas complicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar llegar a estos intentos de cricotiroidotomía o de traqueostomía de emergencia que suele ser muy traumáticas con muchísimas complicaciones? Pues vamos a darle dos tips muy valiosos. Esos tips, les confieso que no están en los libros, no aparecen en los libros, y esos tips yo los he sacado a punta de las experiencias acumuladas, de los sustos y de disgustos que he tenido, sobre todo de el montón de sustos que he llevado en los años que he trabajado manejando la vía aérea. Son dos tips. Pongan mucha atención porque les puede salvar la vida a un paciente y evitar
que alguno de ustedes tenga que estar sentado en el banquillo de los acusados por una demanda médico-legal. Ponga mucha atención. Tip número 1. Dejar el tubo en el istmo de las fauces. Pueden dejar el tubo ya sea por vía nasal o por vía bucal. Vea que aquí estamos viendo un tubo que no está en la tráquea. Estamos utilizando el tubo para ventilar al paciente. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Estamos haciendo algo que es contraintuitivo. ¿Qué es lo que te dice la teoría? La teoría te dice, si no puedes ventilar, o sea, en una situación de NINI, tienes que intentar ventilar al paciente. Pero muchas veces la ventilación con una mascarilla facial es muy difícil. Hay mucha fuga, ya para ese entonces probablemente hay trauma, todo resbala porque hay secreciones, hay sangre en la vía aérea y empieza a tener problemas con el sello y también dificultades para mantener la patencia de la vía aérea. Entonces, hacer algo contraintuitivo significa que en lugar de quitar el tubo y ventilar con la mascarilla facial, lo que tenemos que hacer es dejar el tubo a donde está. Deje el tubo donde está. No saque ese tubo. Eso le va a salvar de una demanda médico-legal. Por favor, recuerden este tip muy importante. No saque el tubo. Deje el tubo en el istmo de las fauces. Y haga un sello alrededor, como se ve en este dibujo, en esta foto. ¿Por qué se hace de esta manera? Pues por una razón muy sencilla. Vea que si usted deja el tubo así como está, con la punta en el istmo de las fauces, tenés 4 cosas. Número 1, tenés una cánula orofaringea, que es el mismo tubo. Simula una cánula de Guedel. Tenés una ruta para suministrar oxígeno. Tenés un canal para capnografía. Y tenés un sello perfecto, superior al sello que se logra con una mascarilla laringea. Alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no le metemos una cánula de Mayo o una cánula de Guedel? El problema de las cánulas de Guedel y la cánula de Mayo es que no tiene un conector universal. O sea, no puedes conectar una máquina de anestesia o un ambú directamente en la cánula de Mayo o la cánula de Guedel. Pero sí lo puedes hacer con un tubo endotraqueal. Inclusive, hay otra alternativa y es inflar el balón neumotaponador y asomar a una de las fosas nasales. De esta manera, si usted tapa la otra fosa nasal y cierra la boca del paciente, usted puede hacer una ventilación con muchísima más facilidad en comparación con la ventilación con una mascarilla facial. ¿Y qué tal si usted tiene un paciente que tiene un collar cervical? Si tiene un collar cervical, le va a costar muchísimo hacer un sello con una máscara facial. Pero inflando el balón neumotaponador, aprieta los labios del paciente y tapa la otra fosa nasal y así usted puede ventilar sin necesidad de sudar contra un collar cervical que estorba a montones para lograr el sello con una máscara facial convencional. Tip número 1. No se lo olvide. Tip número 2. Fundamental, ¿verdad? Recuerde que con esos 2 tips usted puede ventilar al paciente en cualquier escenario superior a la ventilación convencional con una mascarilla facial. Y puede, con estos 2 tips, salvarse de una posible demanda médico-legal. ¿Cuál es el tip número 2? Si tienes un paciente con una nasocánula, ahí tenés una herramienta utilísima para ventilar al paciente, sin necesidad incluso de un ambú. Es más, si usted está atendiendo una emergencia en un salón, puede ser que tarde bastante tiempo en traer el carrito de paro, en traer el ambú.
Y a veces los ambús que traen no tiene todas las piezas, no hace el sello apropiado, pero sí tenés a mano una nasocánula. ¿En qué consiste ese segundo tip? Muy importante. Si usted no quiere sentarse en el banquillo de acusado, ponga muchísima atención a este segundo tip. ¿En qué consiste? Bueno, lo que hacemos es sacar la nasocánula de la nariz del paciente y lo metemos a la boca del paciente. Y de esta manera, tapando la boca, tapando la nariz, podemos ventilar a pura presión del oxígeno que sale de la pared. Y sale a muchísima presión, sale a 50 libras por pulgada cuadrada. Con esa presión usted puede inflar hasta el neumático de su carro. El neumático de su carro se infla con alrededor de 30 libras por pulgada cuadrada. En cambio, la presión que sale del oxígeno de pared es de 50 libras por pulgada cuadrada. Así es que lo único que tienes que preocupar es hacer el sello apropiado. Hacer el sello apropiado. Pero antes hay que hacer un par de ajustes. Número 1. Vea que si nosotros soltamos el sello, el paciente va a exhalar pasivamente. Si volvemos a hacer el sello, se va a insuflar nuevamente. Entonces, le decía que hay que hacer un par de cambios. Número 1 es subir el flujómetro al máximo. ¿A cuánto? A 15 litros por minuto. A 15 litros por minuto. Y con 15 litros por minuto, eso significa que cada 4 segundos nosotros estaríamos insuflándole 1 litro. O sea, 60 entre 15 me da 4. 60 entre 15 me da 4. Cada 4 segundos sale del flujómetro 1 litro. ¿Eso qué significa? Significa que cada 2 segundos sería 500 cc. O sea, un back. Y ahí tenemos todo. 15 litros por minuto, contamos por 2 segundos, haciendo el sello, y esto significa que vamos a meterle 500 cc al paciente. ¿Cómo lo hacemos? Una forma muy sencilla es sellar y empezar a contar 1001, 1002, liberar. Cuando usted libera, permite la exhalación. Cuando el paciente termine de exhalar, vuelve a hacer lo mismo. Sella, 1001, 1002, liberar. Exhala. Sella, cuenta 1001, 1002. El paciente recibió medio litro, 500 cc, y repite esto hasta que logre entonces mantener la oxigenación en espera que venga el ambú, el carrito de vía aérea, alguien con más experiencia, etcétera, etcétera. Importante es que lo usual es que si el paciente tiene una nasocánula, viene con un humedecedor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque el humedecedor tiene un pequeño problemita. Tenemos que quitar el humedecedor. ¿Por qué? Porque del humedecedor tiene, ahí ustedes pueden ver, una valvulita de liberación de presión. Cuando uno sube el flujo a 15 litros a través de una nasocánula que es relativamente larga y estrecha, genera presiones bastante altas que puede activar esta válvula liberadora de presión y se puede escapar el oxígeno sin llegar al paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar ese humedecedor y conectar la nasocánula directamente en el flujómetro. Esta válvula liberadora de presión es igual que una olla de presión, ¿verdad? La olla de presión tiene una válvula que libera el excesivo de presión para evitar que la olla explote cuando se está calentando. ¿Qué hemos dicho hasta el momento con esos 2 tips? Que los accesos quirúrgicos en muchas ocasiones son el reflejo de que hubo torpeza mental y torpeza manual. Es importante eso. A veces el que hizo una traqueostomía o una cricotirotomía de emergencia
se siente muy orgulloso porque salvó la vida del paciente al realizar el procedimiento. Ojo, esta traqueostomía o esta cricotirotomía de emergencia, lejos de aplaudirlo, puede ser de que esa persona tuvo que recurrir a este paso tan extremo porque brincó algunos pasos. ¿Cuáles pasos? Los tips número 1 y tip número 2. Importante eso. Por supuesto que después de un evento de vía aérea difícil, hay que informar al paciente, documentar cuál o cuáles fueron las dificultades encontradas y también analizar las acciones tomadas para resolver el incidente, anotar eso en el expediente. Se encontró tales y tales dificultades y se pudo resolver la vía aérea de esta manera y hacer recomendaciones para futuro y todo consignado en el expediente. Ojalá que cuando termine de manejar una vía aérea difícil, agarrar un pilot y rotular en la carátula del expediente bien grande y ojalá resaltado con fosforescente de que hubo una vía aérea difícil para que el colega en una futura anestesia tome en cuenta este incidente. Finalmente, ahora que está de moda el tema de COVID-19, tenemos que repasar cuáles son las condiciones especiales para manejar un paciente con COVID-19. Tal vez a manera de repaso, estas son las estadísticas del día de ayer. El día de ayer fue el récord desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. El primer caso de COVID-19 en Costa Rica fue un 6 de marzo del 2020, ya que ya han pasado más de 4 meses. Y el día de ayer hubo 375 casos. Hoy hubo 245 casos. Y ya ha cruzado la barrera de los 5,000 casos confirmados. Entonces, esta cantidad de casos obviamente se va a acompañar de pacientes graves o críticos que amerita de intubación endotraqueal. Por eso es que hay que hacer el procedimiento con muchísimo cuidado para no convertirse luego de la intubación en un personal sanitario COVID-19 positivo que adquirió la infección por las secreciones del paciente que acaba de intubar. Y según las estadísticas a nivel mundial de pacientes COVID-19 positivos, el 85% de los pacientes generalmente cursan o asintomáticos o cursan oligosintomáticos y no difiere de una gripe común y silvestre. No hay ninguna diferencia. Pero el 15% restante puede tener una evolución bastante más tórpida, que puede ser una insuficiencia respiratoria leve o una insuficiencia respiratoria grave que amerite de ventilación mecánica e internamiento en cuidados intensivos. Pues esto nos debe alertar la necesidad de protegernos ahora que ya estamos prácticamente en la fase de transmisión comunitaria. Que si estamos o no estamos en la fase de transmisión comunitaria. En el momento en que la inmensa mayoría de los pacientes COVID-19 positivos no se puede rastrear de dónde adquirió la infección, ya estamos en la fase de transmisión comunitaria. En otras palabras, ya estamos en la fase de transmisión comunitaria. No hay que darle mucha vuelta. Y probablemente algunos de ustedes habrán visto esta noticia. Dice, tras cesárea, mujer informa que su esposo tiene COVID-19. El Hospital San Juan de Dios aisló a 16 funcionarios. Dentro de estos 16 funcionarios, 2 son anestesiólogos. La paciente después también se le confirmó que era COVID-19 positivo. El recién nacido, entiendo que está negativo hasta el momento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de manipular la vía aérea de esos pacientes.
¿Por qué? Porque el riesgo de aerosolización es muy elevado. En esta publicación de Scientific Reports se puede observar cómo cuando una persona tose o estornuda, vea, esta que está pintada de color verde corresponde a la longitud que alcanza las secreciones. Vea que desde que se sale de la boca o la nariz del paciente puede recorrer hasta casi 90 centímetros. 90 centímetros. Esto se trazó mediante rayo láser. Se puede ver cómo las gotas viajan a una distancia bastante lejos y puede alcanzar perfectamente el rostro del intubador o del equipo que interviene en la intubación. Por eso hay que protegerse y protegerse con dispositivos de alta eficiencia y alta eficacia. Por ejemplo, caretas, por ejemplo, mascarillas faciales que tenga capacidad de filtro N95. N95 significa que el dispositivo es capaz de filtrar el 95% de las partículas. Eso corresponde, según la nomenclatura europea, a dispositivo FPP2, que significa una pieza filtrante facial de categoría 3. Es un dispositivo que filtra de manera eficiente y eficaz las partículas, especialmente las partículas de aerosol. ¿Cómo hacemos ya en la práctica cotidiana? Bueno, en nuestro servicio, aparte del equipo de protección personal, que consiste en las máscaras N95, ropa impermeable, careta, anteojos y también gorros, utilizamos dos métodos alternativos de barrera. Aquí ustedes pueden ver un plástico y la otra alternativa sería un cubo de acrílico. Con respecto al cubo acrílico, hay bastante literatura que demuestra la eficacia para contener las secreciones y los aerosoles. Particularmente, aquí tenemos una publicación en la revista New England Journal of Medicine de hace un mes, en donde mediante el rastreo con luz ultravioleta puede demostrar la eficacia de un dispositivo de barrera como el cubo acrílico para reducir el riesgo para el personal sanitario. Vamos a ver dos escenarios como se logró demostrar con esta publicación. El primer escenario fue sin barrera de protección. El segundo escenario fue con barrera de protección. Vamos a ver el primer escenario. ¿Qué le pasa cuando no utilizamos ninguna barrera de protección? Obviamente, aparte de la careta y aparte de la N95, que es obligatorio, junto con la ropa impermeable, el gorro y también las botas. Entonces, en esa publicación se hizo un experimento bastante elegante. En un maniquí se le colocó un globo lleno de líquido que tiene un colorante visible con la luz ultravioleta. Y a este globo que está en la garganta del maniquí se empezó a inflar con oxígeno hasta que el balón explotó. Y aquí usted puede ver cómo hay un montón de salpicadura que sale de la boca y la nariz del maniquí. En una lateral se puede observar claramente cuando explota el globo cómo hay un montón de secreciones salpicando para todo lado. Después de esta explosión, ahora se apaga la luz y se enciende con luz ultravioleta. A ver qué pasa. Vean la careta del intubador completamente salpicada. Completamente salpicada. Inclusive vea el suelo, el piso, ¿verdad? Un montón de secreciones por todo lado.
y vea el cuello del intubador, la ropa del intubador, el cubreboca del intubador, completamente salpicados con esas secreciones. Inclusive vea la mano, ¿verdad? La mano del intubador, la manga, la bata, completamente salpicado de esas secreciones. Y si esas secreciones fuesen de un paciente COVID-19 positivo, el riesgo de transmisión al personal sanitario es sumamente elevado. O sea, en este contexto, si no hacemos nada, probablemente después de la intubación exitosa, el intubador y el resto de los que participan ahí ya habrán convertido en un paciente más COVID-19 positivo. Por eso tenemos que hacer algo para evitar ese escenario. ¿Cuál es ese escenario? Bueno, utilizar barreras de protección. Ese es el segundo escenario. ¿Cómo? Utilizando un plástico o mejor aún con un cubo acrílico. Aquí se hace el mismo experimento exactamente igual que el anterior, con un globo dentro de la boca y la orofaringe del maniquí. Se insufló con oxígeno al punto de explotar y, sin embargo, aquí el resultado fue muy distinto. Hubo salpicadura por todo lado, pero esas salpicaduras quedaron confinadas dentro del cubo. Dentro del cubo. Aquí ustedes pueden ver un montón de secreciones, pero confinadas dentro del espacio delimitado por el cubo. Y vean ustedes, la bata, el cuello, el cubreboca del intubador, nada, no tiene nada. La careta, absolutamente nada. No hay ninguna salpicadura. Las mangas tampoco. El pecho tampoco. Y obviamente, de manera esperable, las manos, en este caso los guantes, ¿verdad? Pero es bastante fácil de resolver, simplemente se saca el guante y se bota el guante. Eso significa que el cubo acrílico realmente confiere una fuerte protección contra salpicaduras y está altamente recomendado el uso del cubo de acrílico. En nuestro servicio que hemos implementado, hemos hecho práctica con el plástico. Con el plástico que lo compramos en la librería, es el mismo plástico que se utiliza para forrar cuadernos. Entonces, tiene el mismo principio. En caso de que haya aerosoles, ese plástico nos va a proteger. Acá lo que estamos haciendo es un ejercicio de práctica. De lo contrario, el que realiza la intubación tendría que utilizar N95, anteojos, gorro, una careta y ropa que no sea la ropa de algodón, sino una ropa impermeable. Y la intubación lo hacemos con un videolaringoscopio. ¿Para qué? Para no tener que asomar cerca de la apertura bucal del paciente. Y en su lugar estamos bastante más alejados porque podemos contar con la facilidad de ver a través de una cámara. También aquí estamos haciendo una práctica. El paciente no es COVID-19 positivo, sino un paciente convencional que estamos haciendo la práctica. Ropa impermeable, una careta, anteojos, cubreboca N95, el cubo acrílico, utilizando un videolaringoscopio. Y acá estamos viendo el procedimiento de la intubación endotraqueal. Así es como en este momento intubamos a los pacientes COVID-19 positivos. Aquí otra perspectiva de una práctica. Aquí el paciente y utilizamos un videolaringoscopio, el tubo endotraqueal que estaría dentro de esta guía y todo el paciente queda confinado dentro de este cubo acrílico y nosotros por el otro lado vemos la pantalla para facilitar entonces la colocación del tubo endotraqueal. Así es como en ese momento intubamos a los pacientes COVID-19 positivos. Bueno, con
con esto terminamos la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Pero se me olvidó una cosa. Probablemente algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta. Se me olvidó una cosa y es el caso clínico, ¿no? Mi caso clínico. Recuerde que les había comentado de que hace tiempo tuve un caso clínico de un paciente con obesidad mórbida que no pude intubarlo, que al final hubo necesidad de hacer una traqueostomía, pero siempre cayó en paro cardíaco y hubo necesidad de darle masaje y finalmente tuvo encefalopatía anóxica y falleció. Y hubo una citación por malpraxis. Estamos hablando de alguien que ha intubado miles de pacientes y aún así pasa. Imagínense con alguien que tenga muy poco kilometraje. Probablemente la mayoría de ustedes o han hecho una o no han hecho ninguna intubación. Y si lo han hecho en escenario relativamente controlado, vigilado, en un escenario de práctica. Pero en el caso mío, este caso fue bastante aparatoso porque terminó en una demanda por malpraxis. Bueno, pero le voy a mostrar las imágenes de este caso. Paciente de obesidad mórbida fue este paciente. Fue un cerdito de 45 kilogramos. Fue un experimento que nosotros estábamos haciendo para probar un ventilador mecánico y ver las maniobras de reclutamiento. Entonces, la idea es intubar y ventilar este cerdito de 45 kilos. Es como un poquito más grande que un lechón. Entonces, cuando empezamos con el experimento, le inyectamos los hipnosedantes para ya proceder a la intubación. El primer intento lo realizó el veterinario. El veterinario probó una vez, probó 2 veces y probó varias veces, y a pesar de intentos repetitivos, él no logró intubar a este cerdito, no lo logró. Entonces, ¿qué pasa? Plan B. El plan B es que lo haga alguien que tenga más experiencia. Y me tocó el turno. Ese fue mi plan B. El plan B fue la intubación por un anestesiólogo que se supone que ha hecho miles de intubaciones, pero en seres humanos, no en un cerdo. Y vea que la posición de intubación de cerdo es diferente. Se intuba en decúbito external. Entonces ya ahí se te cambia completamente el escenario. La tráquea que uno está acostumbrado a ver hacia arriba, ahora tiene que buscar la tráquea hacia abajo. Y la anatomía de la vía aérea del cerdo es bastante diferente del ser humano. Entonces hice varios intentos, utilicé una guía. De hecho, ni siquiera utilicé guantes, debía haber utilizado guantes ahí, ¿verdad? Después de varios intentos con una guía, finalmente logré meterlo en la tráquea. Eso fue al tercer intento. Finalmente ya se logró intubar al cerdito. Entonces ya se acabó la emergencia. Pues todavía no, porque cuando conectamos al ventilador no había detección de CO2. ¿Qué habíamos dicho previamente? De que si usted ventila 3 veces y no se observa capnograma, no se observa detección de CO2, ese tubo no está en la tráquea, está en esófago, a menos también de que pueda existir otro escenario, que ya el cerdo está en paro cardíaco. Si ya está en paro cardíaco, entonces no hay flujo sanguíneo hacia el pulmón y consecuentemente no hay detección de CO2.
Pero en este caso, claramente el cerdo no estaba en paro cardíaco y no hay detección de CO2. Eso significa de que el tubo se fue para el esófago. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a cambiar de planes. Como no logré intubarlo, le dije, démosle vuelta en una posición que yo estoy más acostumbrado a intubar en seres humanos, que es en decúbito supino. Porque recuerde que la primera intubación lo hice con el cerdito en decúbito external, como lo hacían los veterinarios. Pero esta vez le dije, démosle vuelta a ese cerdo, lo voy a intubar como si fuese un ser humano, ¿verdad? Entonces, así uno está acostumbrado a ver la tráquea arriba y no abajo. Entonces, ¿qué pasó? Nuevos intentos, incluso vea que el veterinario y un ayudante facilitó la laringoscopía traccionando la lengua. La lengua de los cerdos tapa bastante porque es muy larga y es muy gruesa. Y tampoco, ¿verdad? Nuevos intentos, contracción de lengua tampoco. Y obviamente entre tantos intentos repetitivos y no pudimos ventilar al cerdo, pues, usted puede ventilar con un bambú a una persona, pero un cerdo, vea la anatomía de la trompa, ¿verdad? ¿Cómo vas a ventilar? Ya para ese entonces se ha perdido todo el tiempo de apnea segura y ya estamos en una fase de hipoxia y ya el cerdo, vea que ya está haciendo bradiasistolia con infradenivel, ya está a punto de hacer paro o ya está en paro cardíaco, vea la onda de pulsioximetría, ya no marca absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos? Como está en paro, darle RCP y darle RCP al cerdo. ¿Cómo? El cerdo es un cuadrúpedo, no es un bípedo. Entonces, para darle RCP habría que darle decúbito lateral. Y así se hizo. Y mientras se hacía esto, me fui a hacer una traqueostomía de emergencia al cerdito. ¿Verdad? Aquí le estaba haciendo una traqueostomía, ya me puse los guantes y hacer una traqueostomía de emergencia. Tras de eso, por la obesidad cuesta y además un cuello que anatómicamente uno no está acostumbrado a manipular. Entonces fue bastante difícil la traqueostomía y finalmente logré canalizar, ya se traqueostomizó al cerdo, ya lo conectamos ahí y salió del paro cardíaco. Salió del paro cardíaco y sin embargo, vean aquí, ya está completamente cianótico el cerdito. Y sin embargo, eso fue por un ratito, probablemente por la ya anoxia cerebral, el cerdito no sobrevivió, ¿verdad? Se murió y no pudimos completar el experimento. Y obviamente fue un caso de un animal de experimentación. Dichosamente no hubo tal demanda médico-legal que les había comentado al principio. Así es que esta foto de una cédula de citación fue de un caso médico-legal que fui para un peritaje. Y por dicha, no se trata de un caso de demanda médico-legal contra mí. Así es que fue algo que probablemente muchos de ustedes estaban pensando, dándole vueltas desde la primera parte de la clase de qué le va a pasar a esta persona que le vino una demanda médico-legal por una encefalopatía por una vía aérea difícil. Bueno, por dicha, todo esto fue en un animal de experimentación, ¿verdad? No quisiera que algunos de nosotros, los que estamos aquí conectados, el día de mañana tengamos que dar cuentas por un mal manejo de la vía aérea. La complicación más grave y punible de la vía aérea es un paro cardíaco. Y si tomamos en cuenta los dos tips, podríamos estar evitando estar como parte de un proceso médico-legal. Bien, para terminar, vamos a ver cuáles son los mensajes más importantes de esta clase
que se quedó partido en dos. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Y ojalá que sean mensajes que no se le olvide, que no se le olvide. Número 1, que aún en el peor de los escenarios, la planificación del procedimiento y sobre todo el manejo en equipo facilita muchísimo la intubación con mínima morbilidad. Hay que tener siempre no solamente un plan A, tener un plan B. Y si tiene un plan C y un plan D, mucho mejor. Recuerde que un plan B muy importante es contar con alguien de más experiencia a la par. Otro mensaje importante para llevar a casa. Hay que priorizar la prevención de las complicaciones. Muchas de las complicaciones durante el manejo de la vía aérea son dichosamente leves y banales, pero hay otras que son muy graves, como una broncoaspiración, como por ejemplo un paro cardíaco con encefalopatía anóxica. La complicación más grave sigue siendo el paro cardíaco, porque puede dejar a un paciente con encefalopatía anóxica. Generalmente, cuando está en una fase de paro cardíaco, hay una hipoxia muy grave y todavía no has logrado intubar al paciente. Eso hace que el pronóstico sea bastante malo, el paro cardíaco que se presenta durante el manejo de una vía aérea. Otro mensaje importante, que el paro cardíaco que se presenta durante la intubación es consecuencia de la hipoxia y esto lleva a la hipoxia cardíaca. Quiere decir que si queremos prevenir el paro cardíaco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir la hipoxia cardíaca. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la hipoxia cardíaca? Prevenir la hipoxemia. ¿Y cómo prevenimos la hipoxemia? Ventilando al paciente. ¿Cómo ventilamos al paciente? Con el tip número 1 y el tip número 2. Hacer algo contraintuitivo. Por favor, si usted no logra intubar al paciente, no saque ese bendito tubo y cámbialo por la mascarilla facial. Deje el tubo con la punta, el hilo de fauce y ventile cerrando la boca y cerrándole las dos fosas nasales. Así usted tiene una vía aérea tipo Guedel o tipo cánula Mayo con un conector universal de 15 milímetros al cual puedes conectar un ambú, un ventilador mecánico o una máquina de anestesia. Y recuerda algo muy importante, que detrás de un acceso quirúrgico o invasivo o traumático puede esconder una cosa, o más bien dos cosas. La combinación de torpeza mental con torpeza manual. Recuerdo el caso de un acceso quirúrgico que hizo un colega y después del acceso quirúrgico hasta publicó en su página de Facebook, muy orgulloso de que acaba de salvar la vida a un paciente mediante una intubación con una traqueostomía de emergencia. Lo que no contó la mitad del caso es que después de eso tuvieron que llevar a la sala de operaciones para hacer la hemostasia porque el procedimiento fue muy cruento y con una lesión vascular importante a nivel de cuello. Ahora que estamos en la plena pandemia y con muchísimos casos de COVID-19, la intubación de estos pacientes tiene que hacerse con todas las medidas de seguridad, incluyendo la colocación de equipo de protección personal full y utilización de barreras que puede ser un plástico o un cubo acrílico como se ve en esta foto. Y también al final de un caso de manejo de vía aérea hay que hacer una reunión con todo el equipo para analizar cuáles fueron los pros y cuáles fueron los contra, dónde estuvo la dificultad, dónde estuvieron los aciertos y qué tipo de errores se cometieron y qué se puede implementar para evitar
en el futuro que se presente nuevamente. Ese es el concepto de debriefing, que es al final del caso hacer una reflexión guiada para mejorar los resultados al futuro. Y dichosamente ahora que está este tema de pandemia por COVID-19, estamos en una época en donde todo es pico emocional. Así es que aprovechando de que tenemos la gran preocupación por contagio durante la intubación en pacientes con COVID-19 positivo, y muchos de ellos ni siquiera sabemos si son o no positivos, simplemente tiene y no tiene síntomas. Y hay que tener todas las medidas de precaución y así podemos evitar un COVID-19 positivo más después del procedimiento. O sea, como el mensaje de clave de éxito empresarial. La clave de éxito consiste en convertir una debilidad en una fortaleza. El día de mañana, si nosotros aprendemos a intubar bien a los pacientes COVID-19, ya sería pan comido intubar un paciente que no tiene COVID y no tiene marcadores de vida difícil. Y el último mensaje es que la única manera para que los resultados mejoren sería, como decía Michael Jordan, si usted quiere ser el mejor, practique, practique y practique. No hay más. Solo la práctica hace al maestro.